Y ahora vamos a aplicar la parte de páncreas, ¿verdad? También tenemos una función pulmonar que no tocamos nosotros este año, por lo menos, ¿verdad? Les quiero nomás comentar que todo lo que han escuchado sobre el perfil, sobre la parte coronaria, está sumamente actualizado, ¿sí? Eh, Todas estas clases de bioquímica clínica, si bien es cierto, hay una base, ¿verdad? Tienen muchísimas modificaciones. Modificaciones porque aparecen nuevas técnicas, aparecen nuevos estudios que se le puede hacer al paciente. El médico debe estar actualizado. Siempre se tiene que actualizar el médico, el bioquímico también, a fin de no hacer de más cosas que ya no sirven, ¿sí? O hacer pedidos que están fuera de lugar. Por ejemplo, el tema de la troponina. El tema de la troponina es muy interesante, ya que, como les había dicho la doctora, se utiliza un equipo especializado, pero también hay otros equipos que tienen otra tecnología y hay otros que no tienen luego equipo, que es solamente cualitativo. Entonces, si ustedes piden por pedir, no tiene un valor en el paciente. Puede inclusive confundir más. ¿Y qué pasa con eso? Se gasta mucha plata, porque cada determinación de troponina cuesta por encima de los 100.000, 100, 115, 120, 150. Imagínense ustedes si van a hacer por, por horas, ¿verdad? Entonces, tienen que saber actualizarse, especialmente en estos criterios que le estamos dando actualmente. Bueno, uno de los que vamos a utilizar actualmente es la función pancreática. La función pancreática está dada por el páncreas, ¿verdad? Que tiene funciones endocrinas y exocrinas. La endocrina está más estudiada hacia la parte hormonal y tiene una gran importancia justamente en el metabolismo de carbohidratos. Sin embargo, la función exocrina o digestiva también tiene un aporte muy interesante que puede desencadenar muchísimas alteraciones en un paciente al producirse una injuria en él. Como sabemos, están encargados de proporcionar enzimas que contienen el jugo pancreático y que son las glucolíticas, las lipolíticas y las proteolíticas. Eh, lo que vamos a dedicarnos es al estudio de la amilasa, la lipasa, y se podría también esta tripsina darle un pequeño detalle, ¿verdad? Pero dentro del esquema de los pedidos laboratoriales nos manejamos con amilasa y lipasa. La amilasa es una enzima, una hidrolasa que tiene la propiedad de hidrolizarse o hidrolizar los enlaces 1,4 del almidón del glucógeno, ¿verdad? Y su ascenso tiene una gran importancia clínica. Tiene como fuente tisular las glándulas salivales y las acinarias del páncreas, como también aparece en otros tejidos como el ovario, parótida, pulmón, próstata, glándula mamaria, trompas de falopio, ¿verdad? Por lo tanto, si nosotros tenemos algún paciente que tenga alguna alteración en cualquiera de estos órganos o tejidos, es probable que también se encuentre alterada la amilasa. La amilasa sérica, como su nombre lo indica, la dosamos en el suero. Tenemos en este momento, por el método que hacemos, de 25 a 125 unidades internacionales por litro. Esta amilasa puede dispararse
al ser agredido por un estímulo que en breve vamos a hacer y producir la inflamación del páncreas. Esa inflamación puede ser aguda cuando estos valores se incrementan en un valor muy drástico. Pero, sin embargo, tiene otra vez un toque de interpretación. Vamos a ver que la amilasa aumenta de 3 a 8 horas de empezar el episodio. ¿Cómo empieza el episodio? Muchísimo dolor abdominal, vómitos, náuseas y por sobre todo muchísimo dolor, pero ese dolor puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Inclusive si ustedes piensan, cualquier persona que tiene un dolor abdominal difícilmente vaya al hospital inmediatamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la maldita costumbre de automedicarnos, de ponernos, qué sé yo, paños calientes, tomar algún té y por supuesto nos automedicamos, ¿verdad? Con antiespasmódicos que enmascaran y producen un gran problema para ustedes. ¿Por qué? Porque el paciente a veces llega en estado muy agudo de alguna enfermedad debido a que enmascaró ese dolor, pero el proceso inflamatorio agudo continúa en la persona, ¿verdad? Fíjense, se eleva de 20 a 30 horas, tienen un pico de elevación máxima, persiste elevada hasta las 72 horas y aumenta en forma muy grande, ¿sí? En valores muy agresivos. Sin embargo, aunque aumente, supongan ustedes que tengo un paciente con 500 y el otro tenga 2000, lo mismo es una situación grave. O sea, lo que tienen que ver es la causa, ¿verdad? Y el momento en que se tomó ese material para ser dosado. Esta amilasa tiene también la particularidad de poder excretarse por el riñón. Por lo tanto, tiene un valor de diagnóstico cuando se lo pide en pacientes que han demorado en llegar o que ya están en la finalización de su proceso agudo, porque se acumula, o sea, se tarda más en desaparecer en orina que en sangre. Estoy hablando de su elevación. Pero utilizamos una orina de 2 horas para poder hacer la determinación de amilasuria, ¿sí? La pancreatitis aguda es una enfermedad aguda que produce muchísimas comorbilidad, pudiendo llevar a la muerte del paciente si no se la trata con seriedad y con mucha premura, ¿sí? Tiene perturbaciones en el paciente, en la homeostasis del paciente. Se alteran los electrolitos, el calcio, por sobre todas las cosas, baja mucho por la saponificación de las grasas que llevan a que este descienda. Se produce una alteración en el mecanismo de los anticoagulantes. O sea, produce un disturbio muy grave. Pero no solamente se debe a la injuria que puede tener el órgano en sí, sino que puede ser también por intraabdominales el aumento de esa amilasa, ¿sí? Fíjense, en una apendicitis no tiene nada que ver con el páncreas, una obstrucción intestinal, una úlcera hepática. En ellos vamos a tener todas las enzimas hepáticas, toda la parte de blancos alterados y está también elevada la amilasa, ¿sí? Una de las causas que más también produce la elevación de la amilasa y puede desencadenar a una pancreatitis aguda es
la parotiditis bacteriana, la papera, que puede ser producida por el virus, ¿verdad? Que produce alteraciones, aumenta y hace que toque el páncreas y de unas simples paperas tenga una pancreatitis aguda que puede llevarle al paciente a cuidados intensivos, ¿sí? Esta amilasa también, aparte de dosarle en suero, aparte de dosar en orina, podemos dosar también en saliva, chicos. Nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra práctica. Vamos a hacer la injerencia que tiene la amilasa salival para la acción de, de, de las prácticas que vamos a hacer la próxima semana. Esta amilasa también se la puede encontrar cuando hay una perfusión exudativa de la pleura o del peritoneo. Es una situación muy grave del paciente que puede llevar a la muerte. La amilasa está visto como la amilasa que le encontramos en el líquido pleural o en el ascítico o el peritoneal, le está indicando a ustedes una situación mucho más grave del que tenía el paciente, ¿sí? Inclusive puede ser una pancreatitis hemorrágica que puede llevar a la muerte del paciente. Bueno, la lipasa es la otra compañerita de la amilasa. Tiene la capacidad de hidrolizar a los carbonos 1,3 de la molécula de los triglicéridos. Tiene la particularidad de estar en gran concentración en el páncreas, mucosa, estómago, leucocitos, tejido adiposo. Tiene algunas cosas que tenemos que... La utilidad clínica es prácticamente única en la pancreatitis, ¿sí? Su elevación generalmente sube en forma paralela a la alfa-amilasa y permanece elevada en mayor cantidad de días que la amilasa. Por eso es que hay que saber en qué estadio le encontraste a tu paciente, ¿sí? Para poder hacer el pedido. Si vos le encontraste ya a los 8 días, probablemente la amilasa ya no lo encuentres demasiado elevada, no te va a decir gran cosa. Sin embargo, esta lipasa o la amilasa en orina sí te va a dar una información dependiendo de lo que vos quieras investigar, ¿sí? Bueno, otra situación con la lipasa es que no se la dosa en orina, no puede atravesar el glomérulo, solamente lo hacemos en sangre, ¿sí? La diferencia entre la amilasa y la lipasa es una línea fina. La única situación que impide que ustedes pidan ambas cosas es la parte económica y que la lipasa requiere una tecnología mayor que la amilasa. La amilasa en todo el país lo vas a poder encontrar, cualquier laboratorio lo va a poder hacer y es barata la determinación. La otra es más complicada. Los reactivos se deterioran fácilmente, por eso se cobra más caro, porque si vos compras para 50, a lo mejor en el mes haces 2 lipasas y luego se te vence el reactivo. Entonces no es práctico. Por lo tanto, generalmente ustedes se manejan con el pedido de amilasa dependiendo de dónde están. Si están en IPS, pueden pedir lipasa porque nosotros en la urgencia, en la emergencia, contamos con esas 2 determinaciones. Pero la amilasa ni la lipasa no se le pide así en forma rutinaria. Tiene que estar presentado algún esquema que te haga pensar que pueda estar alterado el páncreas. Bueno, nosotros hemos estado hablando muchísimo del famoso paciente crítico, ¿verdad? El paciente crítico, este sello
en rojo que ustedes colocan en la ficha del paciente, no es un paciente que aparece de la noche a la mañana. Es un paciente que ustedes han recibido tal vez en la urgencia, ¿sí? El, el médico de la urgencia le derivó a la emergencia, ya que en la emergencia le van a poder dejar en ese lugar, y luego en la emergencia se les complica y se convierte en un paciente crítico que debe tener el paso hacia la unidad de terapia intensiva. Esos pasos dependen del criterio del médico, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es un paciente crítico? Un paciente de una emergencia que se ha complicado, por decirles así, precisa de la asistencia especializada combinada con un personal preparado intensamente 24 horas y con una tecnología que no lo puede encontrar en la emergencia, ¿sí? Los parámetros que más se alteran para considerarle a un paciente crítico son el cerebro, corazón, pulmón, riñón, hígado, páncreas, ¿sí? Teniendo como un criterio diferente aquel paciente coronario. El paciente coronario sale otra vez de esta regla de mandarle a la UTI porque los pacientes coronarios tienen una unidad especial para ellos, la UCO, urinal, unidad de cuidados coronarios, ¿sí? En el cual totalmente separado a la UTI normal se encuentran estos pacientes. Vamos a ver un poquito cómo se convierte un paciente en un paciente crítico. El paciente crítico generalmente se produce en él una manifestación llamada inflamación. Pero esta inflamación tiene muchos caminos, demasiados caminos. Podemos tener producto de una infección. Ustedes saben que la infección se tiene que saber en qué parte está la infección, ¿sí? Para eso, probablemente el laboratorio, al hacer ustedes el pedido, pueden observar ciertas cosas que piensan que se está produciendo una infección, ¿verdad? Esa infección hace que estos organismos que son estériles se desarrollen haciendo injurias en los análisis y produzcan una inflamación. Esa infección puede ser a bacterias, puede ser a virus, puede ser a hongos, puede ser a parásitos. Esto ya lo confirman ustedes con la parte de los cultivos. O en su defecto, ya pueden pensar que un paciente se está infectando a tu paciente al pedir una proteína de fase aguda llamada procalcitonina, que le está diciendo a ustedes que es un proceso bacteriano que tiene el paciente y que tienen que inmediatamente tomar las riendas del caso. Ahora bien, esta infección produce en el endotelio una respuesta y esa respuesta es inflamatoria que produce una liberación de citocinas que se producen generalmente en los neutrófilos y los monocitos. Estos se disparan porque son proinflamatorios, ¿verdad? Entonces, se denomina síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SIRS, cuando ustedes evalúan estos criterios. Estos son criterios o son tablas que ustedes utilizan en la clínica médica y van anotando por un tiempo en el que se encuentra el paciente, van colocando los puntos que va teniendo ese paciente. Fíjense, este es un criterio que se llama criterios de Apache, ¿verdad? En el cual tienen en cuenta ustedes la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el CO2
presenta el paciente, si tiene muchos leucocitos o muy bajos los leucocitos, y si el laboratorio les informa que estos neutrófilos, que son los que se disparan en una infección, en una inflamación, se encuentran en la categoría de inmaduros. Dos de estos, dos, uno, dos, está acercándose al CIRS, a la respuesta inflamatoria sistémica y que produce agresiones graves. Actualmente el CIR se puede decir que es una forma maligna de inflamación intravascular, ¿sí? Entonces, esta situación puede ser observado, puede ser evaluado por el emergenterólogo, ¿sí? O el clínico, porque este paciente está con ustedes, ¿sí? Está con ustedes. ¿Cuándo se puede producir un CIR? No solamente por una infección, puede ser que sea por un paciente que haya tenido una cirugía mayor, ¿verdad? Puede ser un trauma grave, puede ser un riesgo cardiovascular, una neurocirugía, una gastrectomía, en donde se ha producido una injuria, una lesión. El organismo reacciona y dándole a ustedes datos que tienen que manejarlo. Ahora bien, se complica la situación de ustedes cuando dentro de ese CIR también se presenta la infección, ¿verdad? Entonces, la conjunción de estas dos definiciones nos da el paciente séptico. Ustedes recuerdan que lo que no trabajamos en la parte de con pacientes, es decir, la sepsis le tomó una septicemia, dice la gente, una infección generalizada y le mató, ¿sí? La sepsis es la conjunción de la infección más la respuesta sistémica del paciente, ¿sí? Y que puede estar dado por diferentes motivos. Hemos ya observado esta parte. Pero un séptico también puede ser un paciente que en estas categorías de ser un profundo trauma, un accidentado, qué sé yo, una gran cirugía que se hizo, ¿verdad? Un quemado. El quemado es un paciente dificilísimo, proclive a tener muchísimas infecciones e inflamaciones. Dificilísimo de trabajar el quemado. Y acá les cuento, acá está entre estos de criterio de sepsis, la pancreatitis. Es por eso que le estamos estudiando apartecito a esta parte, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Les quedó claro? Bueno, entonces, ¿cuándo un paciente parece séptico? Parece séptico cuando se tiene estas alteraciones que ustedes puedan observar con los estudios que se hacen. Hay una inestabilidad hemodinámica, toda la parte fisiológica se encuentra alterado. Hay hipoxia arterial bajísimo. ¿Eh? ¿Cómo se hace esto? A través de la gasometría, ¿verdad? El paciente no empieza a no orinar como lo debe hacer. Hay oliguria, hay trastornos de la coagulación porque disminuyen las plaquetas, disminuye la síntesis de factores de coagulación. Puede haber también pacientes que coagulan, como en el caso ahora de los pacientes COVID, ¿verdad? La función hepática se encuentra alterada. Especialmente en estos pacientes aparece en forma grotesca la bilirrubina, ¿sí? ¿Se acuerdan
nosotros teníamos algunos toques hepáticos que no aparecía la bilirrubina hepática. Sin embargo, en el paciente séptico se vuelve amarillo y empieza a aparecer el aumento de la bilirrubina total a expensa de la conjugada o hepática. ¿Y qué le lleva esto? A una sepsis severa, ¿sí? Entonces, esta sepsis severa trae en sí que se presente este síndrome de disfunción multiorgánica, que se puede abreviar con estas siglas, SDOM, ¿sí? Esto es, fíjense la palabra, disfunción, no es muerte, ¿sí? Todos estos tus pacientes que están requete mal, o le podés salvar la vida, restituir totalmente con el transcurso del tiempo y con el cuidado específico, ¿verdad? En algunos casos a lo mejor ya no se puede, ¿verdad? O se desfasa más esto y se produce la muerte, pero siempre un profesional de la salud opta por la vida, no por la muerte. Entonces, pelean hasta que se pueda convertir en un paciente que pueda pasar a sala por lo menos. El laboratorio cumple un papel preponderante con el acompañamiento también de otras unidades, ¿verdad? Cuando ustedes tienen un paciente que aparenta ser séptico, las variables de disfunción son múltiples. Este PAFI, que es el índice de relación entre la presión arterial del oxígeno y la fracción inspirada del oxígeno, debe, cuando es inferior a 300. La diuresis, cuánto orina por hora, a medida que, como les había dicho, acaba la orina, está paciente mucho más grave. Aumenta la creatinina. Esta es una unidad que nos dice la filtración glomerular. Si no podemos depurar a través del riñón, no orina el paciente, ¿verdad? Y queda todo en sangre, produciendo sustancias tóxicas para el paciente. La parte de anticoagulación está totalmente alterada, ¿sí? Estas son INR, es una forma de expresar el tiempo de protrombina, y este es el tiempo de tromoplastina parcial activada. Ambas miden diferentes cascadas de la coagulación que nosotros vamos a aprender magníficamente este año. El recuento de plaquetas. Cuanto más baja la plaqueta, peor está el paciente. Y aparece, como les dije, la famosa bilirrubina. Estas son variables de disfunción. Para eso, el médico tiene un protocolo, porque este paciente ya no está así en la emergencia, este ya está en la UTI, ¿sí? Pero este protocolo, esta es la gasometría, los electrolitos, la bilirrubina, urea creatinina, la parte renal, el lactato, la proteína C reactiva. No se imaginan ustedes cómo tiene criterio de pronóstico la proteína C reactiva, ¿sí? El dímero D, la proteína C y la antitrombina 3 son anticoagulantes fisiológicos que en estos pacientes desaparecen. Entonces el paciente tiende a coagular por dentro. Aumento del dímero D, disminución de las plaquetas. El hemograma se convierte en lo que se suben los blancos o bajan todito. Hay predominio de neutrofilia o de linfocitosis, dependiendo. Fíjense, trabajamos también con la troponina. Por supuesto que la interpretación de esta es totalmente diferente a la que hicimos para un paciente que hizo un infarto. Este es un paciente séptico. Todas estas determinaciones se utilizan en la UTI. Pueden haber más, la parte de orina y de cultivos, ¿verdad? Y se hacen por horas. Por ejemplo, yo no estoy muy segura del tiempo que utilizan, ¿sí? Pero tienen
perfectamente delimitadas cuántas veces al día se le trabaja al paciente en la UTI. Por ejemplo, se le hace a las 6 de la mañana, a las 12, a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche. Si en el interín de eso hay algo que corregir o se corrigió, se vuelve a pedir. En la corrección siempre se hace máximo entre 3 a 4 horas. Si ustedes le hacen una transfusión de sangre, después de 6 horas recién pueden analizar cómo estuvo esa transfusión en el organismo. No es que se pide al instante. Un electrolito que se corrige, sodio, potasio, cloro, al instante no vas a lograr, ¿sí? Chicos, cada uno de estos, ustedes tienen que analizar, ¿sí? Cada uno, el por qué subió, el por qué bajó. Tendríamos que estar todo un día, toda no sé cuánto, para poder hacer los diferentes enfoques que ustedes, por supuesto, que van a poder hacer. Les puse acá, como ya habíamos visto la semana pasada, la disfunción hepática. Fíjense que el hígado es uno de los que más golpea al paciente de la UTI, ¿sí? Y la interpretación de esta parte lleva para ustedes mucho tiempo, mucho análisis y tiene que ser día a día o por hora. Ustedes tienen que empezar a hacer la lectura de su paciente. Existen actualmente marcadores que a ustedes le ayudan específicamente con la inflamación, ¿verdad? Que son el pedido de las interleuquinas, el factor necrosante de tumor, la elastasa, por ejemplo. Esta elastasa, si no lo tienen ustedes, pueden pedir la alfa-1 antitripsina, que va a estar totalmente deficiente, produciendo la elevación de sustancias proinflamatorias, que son las elastasas. Todo estamos uniendo nosotros para poder aprender. A final del año, chicos, ustedes van a estar espectaculares, van a estar, ¿sí? Bueno, dijimos que una de las situaciones que llevan al paciente a ser un paciente crítico es la pancreatitis aguda, ¿verdad? Nadie le da pelota a esta pancreatitis aguda, sin embargo, cuando lo hace, lo sigue y lo revienta al paciente, ¿sí? Y es un proceso inflamatorio que se inicia en la glándula pancreática, pudiendo también aparecer en otro lugar que afecta al páncreas. Y que, como ya dijimos, libera mediadores endógenos, las citocinas, ¿verdad? Aparece el síndrome, ¿cómo se llama? Inflamatorio sistémico, que puede llevar a la culminación de una disfunción multiorgánica. Esto no tienen que llegar ustedes a esta disfunción. Pero como les vuelvo a advertir, el paciente a veces aparece en un tiempo diferente. Entonces, ¿cómo ustedes hacen el diagnóstico? El cuadro clínico, ¿verdad? El laboratorio, que no solamente se pide esto, y les aporta muchísima información la ecografía o la tomografía. ¿Por qué? Porque en ello, el laboratorio acá, si bien es cierto, suben todas estas cosas, no les dice si este paciente, cuál es su situación perfecta del páncreas. ¿Cuáles son ¿cómo se llama? Las causantes de la pancreatitis aguda? Todas estas que le puse acá. Pero las que más tenemos dentro del hospital o dentro de la jerga, no sé cómo decirles, lo que más utilizamos, encontramos, es cuando el paciente tiene litiasis, piedras, ¿verdad? Especialmente las pequeñitas que van inflamando el conducto biliar. El abuso del alcohol. En los pacientes alcohólicos, el alcohol hace, aparte de destruir el hígado en forma de una hepatitis alcohólica que ustedes ya le tenían que haber pescado, porque al hacerle el hepatograma se sube la gamma GT,
¿verdad? El abuso del alcohol generalmente conduce a la pancreatitis. Y el problema de los triglicéridos. En este tipo de hiperlipemias tipo 1, 4 y 5, donde hay, estos son transportados a través de apoproteínas. Esas apoproteínas activan ciertas enzimas que degradan los triglicéridos, ¿verdad? En estos pacientes no tienen esa posibilidad, entonces el aumento de los triglicéridos es mayor y constante y podemos tener un paciente con pancreatitis debido a la gran cantidad de triglicéridos. Fíjense que valores normales de amilasemia no excluyen al diagnóstico cuando llega más de 48 horas, es alcohólico o tiene mucha cantidad de triglicéridos. Cuando tiene mucha cantidad de triglicéridos, mi amilasa va a salirme súper normal porque interfiere en la determinación de mi amilasa. Entonces, no puedo a ustedes ayudarles. Ahí, definitivamente, ¿cuál va a ser la palabra clave que yo les voy a decir? Le voy a poner suero lechoso, suero cremoso. Y les voy a dosar, si soy buenita, como somos nosotros, la doctora Rosana y yo, que le hacemos extra. Le ponemos cuánto tiene de triglicéridos. Le ponemos, no pidió el médico. Le ponemos triglicéridos, 3000 hasta 150 nomás. Aspecto del suero, lechoso. Ahí clavan ustedes su cuestión, ¿sí? Bueno, chicos, último ya, 2 nomás ya me falta y ya termino, ¿sí? Fuerza, fuerza, tú puedes. Esta pancreatitis aguda puede ser con piedritas o sin piedritas, ¿sí? Con litiasis biliar o sin ellos. Y se utiliza, miren, este criterio ustedes utilizan en la clínica que son criterios de Ransom. Este criterio es una regla que ustedes tienen de predicción clínica en el cual les cuenta cuál es la gravedad del paciente. Y por sobre todas las cosas es la decisión que ustedes tienen que tomar de enviarle de una sala común que le tienen al paciente, enviarle directamente a la UTI, porque se le puede morir su paciente. El criterio de Ransom está basado en una escala que tiene 11 factores, 5 que son controlados en la admisión y 6 que se revisan a las 48 horas. Miren, en un paciente que llega con muchísimo dolor, obviamente hay un choclazo de cosas que ustedes nos piden, ¿verdad? Pero ustedes, sus ojitos empiezan a anotar. ¿Cuánto tienen leucocitos? ¿Cuánto tiene la glicemia? La láctico. La láctico es una enzima hepatocelular, pero que también se encuentra en muchísimas partes, corazón, páncreas, cerebro, intestino, ¿verdad? Acá sube la láctico porque es amistosa, es buenita la láctica, pero no es específica. La GOT, que también teníamos en el hígado, en el músculo esquelético, tenemos en el corazón, también tenemos en el páncreas, sube también, es mitocondrial, mayor daño. Esto, ustedes cuentan los números, 1, 2, 3, le ponen un número, le ponen una calificación, ¿sí? Si dentro de las 48 horas empiezan a producirse estas injurias laboratoriales y también de otro tipo, están frente a un paciente que debe irse definitivamente a la UTI. Otra de las cosas que más les alienta a mandarle a la UTI es la elevación de la proteína C reactiva que sube de manera estrepitosa y esta caída de la PO2, ¿verdad? Es una injuria pulmonar aguda que es la que tienen ahora los pacientes COVID. Otra cosa que tiene el paciente con pancreatitis es el descenso de la cantidad de rojos, tiene calcio muy bajo y secuestro de líquidos. No empieza a orinar más, empieza a hincharse el paciente, tiene albúmina baja, toda una serie de cosas, directo a la UTI. Si
tienen un paciente, me olvidé de contarles también que acá tienen en cuenta la edad. No sé explicarles yo esta parte, chicos, porque este es un criterio de Ramson que ya está escrito. Hay diferentes criterios, hay de Santori, hay criterios de Apache, hay muchísimos criterios que ustedes trabajan con eso, ¿verdad? Acá dice que tiene que ser superior a 55 años, pero tenemos pacientes de 30 años que son morfones del alcohol o del chancho con panceta, ¿verdad? Y también tenemos pacientes con pancreatitis más livianos. La otra es Ransom y acá la agresividad es mucho mayor en cuanto siempre a estas determinaciones en las cuales ya ustedes pueden observar la hiperamilasemia en un paciente con litiasis, pero, pero si está obstruido, también acá va a estar subida la bilirrubina. Este paciente con litiasis biliar va a estar amarillo patito, ¿sí? ¿Por qué? Porque la obstrucción ya empezó en el canal biliar y tocó el páncreas. Bueno, todas estas hacen que el grado de severidad sea evaluado criteriosamente por ustedes, las doctoras y los doctores. Para eso tuvieron que trabajar muchísimo con la clínica médica, el emergenterólogo y el terapista. Tienen que trabajar al unísono con el laboratorio, con las imágenes, con la tomografía, etcétera, para que puedan instituir un tratamiento agresivo y poder liberar al paciente y que se cure el paciente, ¿sí? Bueno, el paciente crítico, el paciente, este tipo de pacientes, chicos, nosotros solamente tomamos la pancreatitis, ¿sí? Es todo un mundo. Cada una de esas unidades, nosotros podemos hacer una clase magnífica, ¿verdad? Pero no podemos porque estamos en segundo curso, ¿verdad? Entonces, nosotros le queremos dar la base, el cimiento. Si ustedes no tienen el cimiento, lo que va para arriba se puede desmoronar. Espero que les haya sido útil, que sea una clase que, ¿cómo se llama?